pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hace 5 años. Esperaba el pueblo católico y el mundo aguardaba un nombramiento. Audio original. Las Fuerzas Armadas italianas y la Guardia Suiza para recibir al nuevo Papa. En el mediodía argentino se estremecía el país. Pasada las 7 de la noche de Roma, arrancaría un argentino que sería el más famoso de la historia de nuestro país. Por primera vez, un papa de América Latina y por segunda vez, después de un español, un papa de habla castellana. ¿Vos? Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo
sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Y hoy empezaba el Papa distinto. Primero pedía que rezaran por él antes de bendecir al pueblo. Es decir, que el pueblo le trasladara el poder que le había dado la Iglesia. Un Papa diferente. Un Papa que había conseguido el silencio de la plaza para que rezaran y pidieran por él. Había sido nombrado un argentino en la 5ª votación. Pero antes, cuando nombraron al alemán, hubo quienes conspiraron desde el país para que no fuera Bergoglio. Aunque parezca mentira, así fue. Pero el destino estaba sellado. Y Bergoglio iba a ser el Papa que llegaría con la doctrina social de la Iglesia, la de León XIII, la que había sido la base de la doctrina peronista. Y él, un militante y afiliado peronista. 3 meses después, escribimos el libro El Papa Peronista, que por suerte se agotó en las librerías. Buenos días para todos. Comenzamos en un día muy especial, porque en el mediodía de hoy, los argentinos que cuestionamos todas las cosas, vamos a cuestionar y a seguir hablando, ya lo han hecho desde temprano, aquellos que ven que el Papa no los aplaude. Pero si entendieran el origen mismo de la formación del Papa, si supieran que está absolutamente en contradicción con la política económica actual, podrían entender por qué él no le niega ninguna recepción, ni de recibirlo, ni mandarle un rosario a cualquiera de los que pueden estar crucificados por la sociedad y hasta por la justicia. Porque tiene su doble función de pastor, donde todos deben ser iguales, aún el que está preso y sufre, o aún el que peca muy seguido, y el de jefe de Estado. Como jefe de Estado, él tiene la obligación de ser diplomático. Como pastor tiene la obligación de marcarle a quienes conducen, a más de 1.200 millones de fieles, hablan algunos ya de 1.600 millones, desde que llegó el Papa, 400 millones más se habrían plegado a la fe católica en el mundo, no lo sé, dicen eso. Y lo real y lo cierto es que la conducción de esta enorme cantidad de fieles a través de la fe tiene distintos argumentos. En la Argentina, cuando lo nombraron, los que sostenían su posición adversa al gobierno de Cristina Fernández aplaudían a rabiar. Muchos de ellos hoy coinciden con la política económica de Macri y están en contra del Papa, porque dicen que el Papa recibe a los kirchneristas, porque dice que el Papa hace política con los que ellos denostan. Y lo que no se dan cuenta, lo que a lo mejor nunca entienden, es que cuando él era cardenal de Buenos Aires, no solo fue saboteado por el gobierno nacional, que sacó el Te Deum y lo llevó a las provincias en la fecha de patria, sino que también Macri, como jefe de gobierno de la ciudad, le negó algunas peticiones para rechazar, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario y algunas otras cosas que la Iglesia se oponía. En ese tiempo y en ese momento, el jefe de gobierno de la ciudad, hoy presidente de la República, asistía a los Te Deum porque no iba la presidenta. En la primera reunión, Cristina Fernández, muy nerviosa para ver qué recepción tenía con el Papa, le llevó de regalo
un mate y le quería enseñar la presidenta argentina a tomar mate al Papa, ¿se acuerdan? Eso denostaba el nerviosismo. Después, cuando vio que fue bien tratada, todos aquellos que se oponían se transformaron por arte de milagro, quizá de la fe, en defensores acérrimos del Papa. Y hoy apostaría a que no hay un kirchnerista que hable en contra del Papa. Y sí, se llenan la boca muchos periodistas que no son de fe católica, que tienen otra formación, y otros que trabajan en sectas. Pero esto es otro tema, pueden trabajar donde quieran, pueden opinar como le parezca, pero nadie podrá quitar la realidad de que Bergoglio se ha transformado en el argentino más trascendente. Fíjense ustedes, una simple fotografía del Che Guevara había instalado al argentino por el mundo. Se sigue usando como reflejo de las protestas. Antes, sin llegar a la magnitud del Che, Evita recorrió el mundo como una de las fotos de protesta. Los dos más famosos. En otro tiempo apareció Fangio y fue un reconocimiento mundial, un impacto mundial. Y tuvimos a Maradona y tenemos a Messi. Pero son distintas cosas. Son distintos ángulos. Son diversidades importantes, pero de minorías. Este argentino que es Papa es referente de la mayoría del pensamiento de fe de 1.600 millones de personas. Y no lo queremos entender. Lo discutimos porque es argentino y como tal, el Papa seguirá sin venir porque nos conoce, porque sabe cómo somos y porque sabe que las críticas que le hicieron, empezando por mentir acerca de que había sido socio de la dictadura para terminar en un reconocimiento público de que defendió y sacó gente durante esa época, pero nadie condenó a Berbisky, que fue el que lanzó la idea. Es decir, estamos constante y permanentemente pisoteados en nuestra buena fe por los mercaderes del divisionismo, de la fractura, de la pelea entre nosotros, de que el otro enemigo tiene que ser siempre argentino. Y entonces, cuando aparece alguien que sobresale, le caemos con todo el rigor. Y no le perdonan a Bergoglio que sea peronista. No se lo perdonan. Le hubiera gustado que hubiera pertenecido al mismo clero conservador o liberal que existió durante tanto tiempo en la Argentina. Y entonces, como no pueden desvirtuarlo en su formación, porque hasta militó en el peronismo, le dicen que es un conservador popular. Bueno, sea como fuere, les digo que votó por un conservador popular, porque votó por Cámpora, Solano, Lima. Y la verdad es que a esta altura de las circunstancias, discutir estas cosas nos pone en una situación ridícula de reducir todo a según como piensa lo voy a tratar. Cuando Bergoglio habla de combatir al capital, no lo dice porque quiera caer simpático, porque seguramente cuando lo dice se incomoda a todo el poder mundial y todo el poder mundial lo mira de reojo. Pero cuando él dice eso, lo dice por convicción, no solo de formación que tienen los de su orden, que quizás es la orden más política de la Iglesia Católica, sino por su visión de darle al que menos tiene la oportunidad de vivir mejor. Y por eso, como no saben lo que fue el peronismo en el mundo y no lo terminan de entender, porque en la Argentina, en las universidades se discute sobre el marxismo y sobre el liberalismo, pero no se habla de peronismo, y como eso no termina de estudiarse, salvo una cátedra en Grecia, alguna en Estados Unidos, alguna otra por otra parte del mundo, digo,
Como esto no termina de conformarse, un diario italiano lo trata al Papa de comunista. Porque no saben que hay un paso intermedio y qué es lo que está aplicando este Papa, que con ese concepto incluido de la tercera posición, hizo equilibrio en Cuba, en Colombia y en los lugares donde lo llamaron. Y donde no lo llamaron, que también se metió. En el mediodía de hoy se van a cumplir 5 años, por la hora argentina, desde que Bergoglio dejó de llamarse Bergoglio para ser Francisco. Y cuando una presidenta le quiso enseñar a tomar mate a un viejo tomador de mate amargo, bailarín de tango, pero especialmente de milonga, hincha de fútbol de San Lorenzo, gritando los goles en la platea, era el caer en cuentas que nadie en el poder de turno soportaba que un argentino fuera superador, como no lo soportan ahora. Bueno, el día 24 de marzo, el oxidado Partido Justicialista Nacional se va a reunir en la calle Mateu, primero que lo limpien porque de estar cerrada debe tener telaraña, y van a sacar un documento, y en ese documento van a hacer mención al Papa Francisco, porque ahora todos usan el paraguas del Papa peronista, todos. Gioja quiere que todos estén allí presentes porque le dolió también a él y al resto de los integrantes del Partido Justicialista en el orden nacional la convocatoria de San Luis del viernes, donde también se van a juntar distintos sectores del peronismo, pero donde ya se bajan los del Frente Renovador, porque al decir de Graciela Camaño el límite es el kirchnerismo. Por lo tanto, veremos a dónde llegan con la famosa intención de la mesa de unidad, y veremos también quiénes concurren a la convocatoria de Gioja como presidente nacional del PJ. Pero no tengan ninguna duda, este viernes y el día ya fijado para la reunión del Partido Justicialista, que va a ser después, por supuesto, de la reunión del viernes, es decir, cuando se vuelvan a juntar, algunos se van a repetir en las dos reuniones, cuando esto pase, va a estar presente el Papa peronista. Porque ¿saben una cosa? No hay referente mejor, y lo usan porque no saben de qué manera convencer a propios extraños de que sus fracasos dirigenciales hacen peligrar, porque confunden unidad con amontonamiento en lugar de buscar unidad con concepción. Porque estar en contra de es el primer paso, pero hay que saber a favor de qué se está. Pero ellos están preocupados por las candidaturas. Por eso, porque los argentinos somos así, el Papa se queda en Roma o va a cualquier lugar del mundo, hasta los países vecinos, sin pesar su propia Argentina. ¿Ustedes creen que no quiere venir? ¿Cómo no va a querer venir? Se muere de ganas por venir. Nosotros no le permitimos que venga por nuestra forma de ser. Desde la mañana de hoy, los periodistas del sistema van a cuestionar al Papa y le van a decir qué lástima que el Papa esté al lado de los que está. Seguramente preferirían que el Papa se siente al lado de Rockefeller o de Mauricio Macri, pero el Papa es peronista.